buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la Escuela Emocional de todas las tardes. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, vamos a compartir la reflexión correspondiente este jueves. Solo entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa solo tienen cómplices, la gente interesada tienen socios, la gente política tienen partidarios, la gente de la realeza tienen cortesanos, únicamente la gente buena tiene amigos. Voltaire. Una reflexión, señores, bastante real. Bueno, el día de hoy vamos a tratar con todos ustedes un mix de temas y son los siguientes. Nos vamos al mundo del liderazgo de la mujer en este tiempo y cómo es la vida de las mujeres. Y en la segunda parte del programa nos vamos al mundo de la violencia familiar. Iniciamos formalmente con la licenciada Amelia Pichardo. Ella tiene una licenciatura en Administración de Empresas, también una maestría en gerencias de la comunicación corporativa y más. Y con Amelia, pues vamos a navegar por este mundo tan interesante del liderazgo de la mujer en este tiempo y todos estos pormenores. Buenas tardes, Amelia, ¿cómo tú estás? Bienvenida a casa. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, un placer estar acá. Para mí también un inmenso placer tener la oportunidad de compartir contigo esta tarde. Bueno, Amelia, cuéntanos, háblanos de ti, queremos conocerte, adelante. Bueno, pues ya como dijiste, ¿verdad? Mi nombre es Amelia Pichardo, tuve la oportunidad de adquirir una licenciatura en Administración, una maestra en Comunicación Corporativa como complemento a mi carrera. Pues me desempeño en el área de la gestión humana desde hace mucho tiempo y soy también coach certificada de la Escuela de John Maxwell Leadership y, ¿verdad? Algunas cositas más que llenan, digamos, mi corazón, anhelos que tenía hace mucho tiempo. Soy también autora de 2 libros, Bocados del Pan de Vida y Fuerzas para Mujeres Solas. Sí, me llama mucho la atención esa parte, fuerzas para mujeres solas. Háblame sobre ese punto, ¿qué te inspira escribir ese libro? Tú sabes que ese libro nació de un momento bastante retador eh, de mi vida y recuerdo que aquella noche a las 10 de la noche exactamente sentada en la orilla de mi cama, yo levanté las manos al cielo y le dije, Dios mío, será para que todo esto yo lo escriba. Y recuerdo que mi niño estaba al frente de mí y le dije, es más, mi nuevo libro se va a llamar Fuerzas para Mujeres Solas, porque precisamente lo que estaba viviendo eran muchos retos, muchas vulnerabilidades, producto, ¿verdad? De no tener necesariamente un compañero, de gajes que son posiblemente más masculinos que femeninos, pero que me estaban tocando enfrentar. Y de ahí nació ese libro, de hecho, El bosquejo de la mujer con manos al cielo nació ahí y bueno, ya es una realidad. Excelente. ¿Qué significa fuerza para ti? Fuerzas para mí es digamos, la inspiración, la resiliencia que debemos tener todos los días para avanzar a pesar de los obstáculos. Y como en mi caso, ¿verdad? Soy una mujer de fe. Siento que esas fuerzas que a veces son sobrehumanas y que muchas veces exceden a nuestra capacidad, pues vienen de Dios. ¿Qué papel juega Dios en esos momentos específicos cuando estamos viviendo situaciones difíciles? Un papel protagonista y crucial, porque en ningún momento se nos ha dicho que no viviremos procesos difíciles. De hecho, estamos en el mundo, ¿verdad? Y es parte de la vida misma. Sin embargo, Él promete estar con nosotros. Entonces, aunque pases por el fuego, no te dejaré. Aunque pases por el agua, no te ahogarás. Nunca te dijeron, no vas a pasar por el fuego, no vas a pasar por el agua. Sin embargo, los que hemos creído sabemos que Él está con nosotros y es que nos fortalece, que nos agarra de la mano, que nos permite seguir. Y yo en mi vida puedo testificarlo.
Sí. ¿Para qué tipo de mujeres específicamente está dirigido el libro? Y si los caballeros también lo pueden leer. Tú sabes que muchas personas me hacen esa misma pregunta porque me dicen, no, pero yo no estoy sola, sin embargo yo quiero leerla. Me ha tocado también a conversar con muchas mujeres que teniendo sus parejas, lamentablemente se sienten solas. Entonces, es un libro en general de inspiración, de fortaleza y de resiliencia. Inicialmente fue pensado para mujeres solteras que por alguna razón se han separado, que por alguna razón han perdido su pareja o que no han encontrado, ¿verdad?, ese príncipe que anhelan y que se encuentran solas en esta estación, porque la vida se vive por etapas. No se supone, no necesariamente, ¿verdad?, quien está sola se va a quedar así. Pero hay muchas que de repente dicen, no, yo tengo mi esposo, sin embargo, quiero ayudar a alguna amiga que está sola, quiero trabajo en tal fundación, en tal entorno y quiero saber qué siente una mujer sola y cómo puedo apoyarla. Así que tengo mujeres casadas que me leen y que ciertamente también han sido de alguna forma edificadas con las palabras de este libro. De esos momentos difíciles que tú acabas de compartir con nosotros, ¿cuál consideraste tú que fue el más retador? Bueno, la vida se vive por etapas, como te mencioné. En mi caso, yo fui una mujer sola que no necesariamente lo decidí. En mi caso, me tocó enviudar Ok. y obviamente me tocó transitar, ¿verdad?, de una realidad a otra que no necesariamente planifiqué y para la cual no estaba lista. Entonces, de todas las experiencias que he vivido a raíz de ese proceso, pues nace este libro y sin duda alguna, aunque lamentablemente en este tiempo se habla mucho del empoderamiento de la mujer, de la autosuficiencia, de muchas cosas que a veces yo diría que se ha perdido hasta cierto equilibrio, tenemos que estar claras que el hombre tiene un papel en el hogar y que el hombre también tiene un papel en la sociedad. Y no es un secreto que muchas veces por el hecho de ser mujeres se cometen abusos en contratos de trabajo, en temas de acuerdos que no necesariamente se le dé el peso por ser una mujer. Así que esos son parte de los retos que yo estoy segura que cualquier mujer sola vive en el día a día y no necesariamente los cuenta, simplemente los maneja porque ya se ha acostumbrado. Como eres viuda, transitaste uno de los momentos o de los procesos más retadores, que es el duelo. Ujú. ¿Cómo lo manejaste? Lo manejé a través de mi fe en el Señor, como te dije. Yo en ninguna conversación puedo sacar, excluir a Dios, porque realmente creo que Él ha sido clave para que hoy yo pueda estar acá. De hecho, muchas personas aún en mi proceso me decían, no se te nota, qué raro no se te nota, porque Dios me dio la fortaleza de seguir adelante, a pesar del proceso tan fuerte que viví. Y bueno, seguir haciendo lo que tenía que hacer, en ese caso ser fuerte, ¿verdad? Por el niño, mi niño, que dependía de mí, que necesitaba definitivamente de su mami. ¿Qué tiempo hace ese proceso? Hace casi 7 años. Ok. Ujú. La soledad, ¿cómo me la defines? Y desde tu punto de vista, ¿consideras tú que existe crecimiento en ella? Totalmente, totalmente. Mira, la soledad puede ser producto de un estado, em, ¿cómo te explico? Pueden estar solas aquellas que no tienen pareja, pero pueden estar solas aquellas que aún teniendo una pareja Están se, viviendo se sienten solas. solas. Y conozco también lamentablemente muchas mujeres que no tienen una pareja formal, tienen quien les acompaña de repente, de vez en cuando, pero no lo consideran lo suficientemente bueno para llamarle pareja o para formalizar una relación. Entonces, la soledad definitivamente creo que se permea en muchos ámbitos de la vida, y se puede vivir en cualquier circunstancia. Una persona puede estar rodeada, nosotros, o sea, muchísimas de las personas que nos pueden ver pudieran estar llenas de personas a su alrededor y sin embargo sentirse solas porque la soledad fluye desde adentro. Y asimismo, una persona sola que no necesariamente tiene pareja, pues puede sentirse llena, puede sentirse plena y puede sentirse capaz de sobrellevar muchísimos retos. Yo entiendo que a través de la soledad se aprende bastante, uno trabaja mucho con su ser, en cierta forma hay más tiempo para ser introspectivo, ¿verdad? Y
por testimonio propio puedo decir que sí, que se puede avanzar a pesar de que se puede lograr las metas. Mis 2 libros, ambos fueron después del proceso. He vivido varias transiciones de avances a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel personal, y han sido después de eso, o sea que eso, aunque obviamente en su momento fue duro, no fue necesariamente un estancamiento para que yo pueda estar hoy aquí y pueda obviamente a través de mi experiencia pues ayudar a otras. Sí, como coach certificada que tú eres, ¿cómo acompañas a las personas? Tú sabes que mi propósito como coach, aparte, ¿verdad?, de la parte de liderazgo, por toda la experiencia que tengo, es acompañar a tantas mujeres que veo hoy que, que luchan con el autosabotaje, que luchan con la falta de visión, que luchan con el propio descrédito de repente tener las habilidades, tener con qué hacer las cosas, sin embargo no hacerlas por falta de confianza. Y creo que parte de mi misión como coach, como mujer, como profesional y como autora es precisamente eso, decirle tú puedes, a pesar de tú tienes la capacidad. Y realmente lo que tenemos simplemente que buscar es dentro de ti cuáles son esas cosas que necesitas para fluir. Tú sabes que después que alguien transita un proceso de duelo, hay un antes y un después. ¿Cómo me defines a Amelia antes del proceso y después? Yo creo que definitivamente soy más valiente, soy más, si se puede decir así como un buen dominicano, más arretada, Porque tú eres más porque arretada. me di cuenta que la vida es corta. Exactamente. Entonces, uno tiene tantas cosas que delega, que posterga y no las hace. Y a mí me dicen personas que están cerca de mí, wow, pero la verdad es que tú tienes una fe, o sea, a veces me ven como una persona muy aguerrida, pero es que yo he aprendido a no postergar. Porque definitivamente la vida es corta y hay muchas cosas, como hay una frase que dice que el tiempo pasa, pesa y pisa. Y el tiempo como quiera va a pasar, entonces tenemos que tratar de perseguir eso que soñamos y no perderlo. Yo siempre digo que hay sueños que sí, efectivamente me dan miedo, porque soy humana, pero me da más miedo no intentarlo. Sí. Así que yo creo que después de esta experiencia yo soy una mujer de una fe aguerrida, eh, bien aventada a tirarle al propósito por encima de los obstáculos y yo diría que bastante resiliente. Sí, tú sabes que después que uno vive esos procesos difíciles de la vida, hay un aprendizaje muy grande y es lo relacionado a la finitud, lo mismo que acabaste de Ujú, decir, porque muchas veces las personas vivimos, vamos a decirlo así, porque tenemos que generalizar, creyendo que no nos van a pasar las situaciones ujú, o no nos va a tocar, ¿verdad? Ese punto tan difícil que es perder un ser querido. así es. Y cuando vemos esto, entonces realmente nos damos cuenta de la fragilidad humana, de lo Total. frágiles que somos y de la importancia de nosotros tener la oportunidad de día a día nosotros poder abrir los ojos, porque quizás en ese preciso momento, cuando tú, Amelia, u otra persona abre los ojos, hay otro ser humano que está partiendo, Así que es. la muerte no es cuestión de edad y por esa razón tenemos que valorar cada minuto, cada segundo de nuestra existencia. Y hablo así mismo es, Cris. Y tú sabes que te hablé de retos, te hablé de proyectos, pero hay un proyecto y un reto que es el más importante y es tú amar, valorar a quienes te rodean. Porque muchas veces perdemos el tiempo discutiendo por Sí. tantas cosas minúsculas que son de repente las que después extrañamos. O sea, tenemos que aprender a valorar las cosas, no postergar los abrazos, no postergar el te quiero, no postergar las salidas, porque definitivamente la vida es corta. Y cuando tú vives un duelo con tranquilidad, de saber que hiciste lo que debiste hacer, como gracias a Dios yo lo viví, no es lo mismo que vivirlo con la conciencia de que debía hacer esto, de que no debía hacer Con la esto, culpa. con esa culpa. O sea, definitivamente el proceso se agrava y se hace mucho más doloroso. Sí, es una gran realidad lo que Amelia está compartiendo con nosotros. Muchas veces nosotros postergamos ese abrazo, postergamos esa conversación, postergamos, ¿por qué no? Y hasta ese perdón, ¿verdad? Que tenemos que pedir
o que recibir. Lo que hacemos es que saboteamos, no queremos tocar los puntos, pensando que el tiempo se va a condicionar a lo que yo quiero. Y realmente, señora, la vida no es así. Hoy yo estoy aquí, mañana uno no sabe. Todo es impredecible y es bueno que el ser humano tenga eso consciente, que tenga eso, señores, presente en su vida. Una de las cosas que me hicieron a mí irme al mundo de la tanatología y convertirme en tanatóloga fue cuando yo entendí precisamente esa parte de la vida. Triste, difícil, muchos no quieren tocarlo, muchos rechazan la situación, pero lamentablemente la vida y la muerte son hermanitas y el que no quiere entenderlo tiene problemas. ¿Cuáles son aquellas personas que tú admiras y por qué? Mira, tú sabes que si yo tuviera que buscar rápidamente en mi mente a quién admirar, yo no puedo dejar de mirar a mi mamá, Cris. Sí. O sea, la mujer más cercana que yo admiro es definitivamente mi mamá. Así mismo. ¿Por qué? Porque me ha demostrado que la edad es solo un número, que las circunstancias no son las que dictan lo que debemos o no hacer. Me ha demostrado que el tema del amor, del servicio, a pesar de los retos, y realmente, donde si me está mirando, mami, te quiero mucho. Me ha demostrado realmente, o sea, mi mamá maneja una misión en este momento con sus 69 años, con niños, con adolescentes, 50, 60, 70 niños todas las semanas, niños de diferentes comunidades, de bajos recursos, y yo digo, wow, o sea, definitivamente hay que tener un gran amor, un gran don de servicio para en medio de tanto afán de poder estar de repente dedicada a afanes propios que todos los tenemos, está dedicada a precisamente tratar de sembrar en esa población que viene subiendo y que ella ve como el futuro. Y es así. Y nosotros creo que es una gran enseñanza para mí porque todos los que estamos acá y los que no ven tenemos que tener la, ojalá todos tengamos la sed Sí. de querer dejar algo, de querer dejar alguna semillita sembrada y no solamente ganar méritos, sino que el día que no estemos acá, como tú bien mencionabas, Sí. se pueda decir, aprendí algo de ella, dejó algo de ella, porque al final la vida se va. Dejar huellas, no Dejar huellas, cicatrices. excelente, dejar huellas, no cicatrices. Yo creo que sí. Y hoy en día, muchos años después, de hecho, hay adultos ya con familias que la saludan y le agradecen, como la tía Raquel, que en algún momento sembró a sus vidas. Y realmente, yo que la tengo tan cerca, que sé el sacrificio tan grande que significa, que sé también su edad, definitivamente me es digna de admirar. Desde tu punto de vista, Amelia, cuál es el reto más grande que está viviendo la mujer en la actualidad? La cantidad de roles es asombrosa y nosotros sin querer nos vamos sumando más y más y más. Yo creo que el gran reto de la mujer de hoy es que todas queremos tener, obviamente, éxitos profesionales, personales, pero hay un hogar que no podemos descuidar o que no debemos descuidar. Y lamentablemente el hogar se descuida cuando priorizamos otras cosas. Entonces, yo creo que el reto mayor es equilibrar entre eso que tenemos que hacer, porque hay un tema económico, ¿verdad? Que sabemos que está latente, una demanda social que tenemos, equilibrar entre el rol que para lo cual hemos sido diseñados de edificar nuestros hogares, eh, nuestros hijos, el esposo, la que la tienen, que cualquiera que sea la nomenclatura familiar con la que vivan y lograr entonces lo demás creo que es el mayor reto. Y si tuviera que darle un peso a uno de los dos, creo que la mujer de hoy tiene que luchar por sus sueños, porque yo también estoy luchando por los míos, pero poner su mirada en el hogar, o sea, no desviarse, porque definitivamente hay una sociedad, así como dije que mi mamá está sembrando, en muchos que están subiendo hay una labor que no la hace una nana, no la hace una abuela, no la hacen, somos nosotras.
nos toca a nosotros y yo creo que ahí está el principal reto. ¿Y cómo entonces equilibramos esos roles? Yo creo que bueno, pidiéndole sabiduría al Señor es lo primero, ¿verdad? Él la da si se la pedimos. Y en segundo lugar, sabiendo hasta dónde llegamos. Em, Porque, mira, te voy a dar un sencillo ejemplo de mi caso. Yo iba al gimnasio en la noche, vivía con la carga y la culpa de que cuando comencé a ir al gimnasio en la noche, que no es que tampoco tengo tanto yendo, le estaba quitando tiempo al niño, el tema de la tarea, el tema de la cena, y yo dije, no, o sea, no me estoy sintiendo bien porque ni estoy siendo efectiva en el gimnasio y estoy yendo al gimnasio después de trabajar y no Sí. necesariamente estoy dedicando el tiempo que tengo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Levantándome mucho más temprano y yendo al gimnasio en la mañana. Organizando tu Duermo un tiempo. poco menos, Ujú. sin embargo, lo hago con más conciencia, con más tranquilidad, porque no estoy afectando su tiempo. Y yo creo que la organización es básica para que podamos lidiar con muchas cosas. Ese es un simple ejemplo Sí. de cositas que podemos hacer. Sí, realmente es muy interesante ese punto que acabas de compartir. Tú sabes que el domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¿Para ti qué significa ese día? Sabemos que el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Salió por un tema de luchas, por igualdad, por no discriminación, etcétera. Yo creo que hoy en día hay muchas cosas que se han superado, Cris. Creo que la mujer de hoy tiene una presencia bastante importante, no solo en universidades, también a nivel laboral, a nivel inclusive de posiciones gerenciales. La mujer ha calado en puntos muy importantes y yo creo que definitivamente estamos en otro nivel. El tema de ahora es, como mencioné ahorita, encontrar el equilibrio, ¿verdad? Entre ese ascenso y esa presencialidad en la sociedad y en lo que la sociedad nos demanda versus las gestiones del hogar. Pero sin duda alguna, eh, siento que se ha calado y bastante, por lo menos en el entorno, ¿verdad? Que tengo la oportunidad de ver y de apreciar. Desde tu experiencia, desde tu óptica, ¿cómo una mujer puede fortalecer su autoestima? Bueno, creo que algo primordial para fortalecer la autoestima es mirar hacia atrás y ver esa niña que en algún momento fuimos y que de ahí deriva todo lo que somos. Mirar hacia atrás y entender si me he dado cuenta que me falta autoestima, entender si hay un momento de mi niñez o de mi relación con mi papá, mi figura paterna, que en algún momento tuvo un fallo, que en algún momento estuvo lacerada y buscar ayuda terapéutica, porque la relación padre-hija es demasiado importante para la autoestima de una mujer. Creo que ese es el primer paso. Y obviamente, ¿verdad? Saber qué consumimos. El oído es muy importante, los ojos son muy importantes, las conversaciones son muy importantes. A veces no damos necesariamente no le damos la real Importancia. importancia a lo que nosotros consumimos, pero lo que entra por nuestros oídos y lo que ven nuestros ojos es demasiado crucial para cómo pensamos y para cómo sentimos. Sí, una gran realidad, todos esos puntos que acabas de compartir con nosotros. ¿Qué consejo tú puedes compartir con aquellas damas, chicas, mujeres que en este preciso momento están viviendo situaciones muy difíciles? ¿Qué tú les dices? Vamos a ver. Bueno, yo le diría que esto también va a pasar. Así como pasan las cosas buenas, pasan las malas. Esta temporada que tú estás viviendo ahora no te define. eh, no necesariamente es tu culpa tampoco y tú te vas a levantar. Te lo dice una persona que también ha pasado temporadas difíciles y que hoy puede, ¿verdad?, fortalecer a otras a través de lo vivido. Y a pesar de que en este momento no puedas entenderlo, todo tiene un propósito y ya después tú vas a poder entender de qué forma pues puedes usar eso que te está pasando hoy. Hay una frase muy linda que dice una persona que admiro mucho, que dice, en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Y no hay forma de que podamos calar en el corazón de otras si no lo hemos vivido. Así que a esa persona que hoy sufre, esto también pasará. Dios está contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar.
Sigue adelante, no te rindas. Sí, muéstranos la portada del libro. Adelante, chicos, vamos a enfocar aquí el libro. Bueno, pues este es el libro, Fuerzas para Mujeres Solas. Ya mencioné un poquito de dónde salió. Sí. Una portada que quiere proyectar frescura, inspiración, fortaleza, y que quiere de verdad, tal como dice su eslogan, que toda mujer se pueda encontrar entre sus páginas a través de esta lectura digerible, sencilla, pragmática, pero a la vez muy profunda. Amelia, ¿cómo adquirir el libro? Vamos a ver. Mire, el libro está disponible en algunas librerías ya del distrito, pero si lo quieren ver, adquirir directamente, puede estar disponible a través de mi página de Instagram, Ok. Un Día Más RD. Un Día Más RD, ahí me pueden escribir y podemos pues darle su libro inclusive a domicilio. Con mucho gusto. Excelente, Amelia. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde este tema pues tan importante relacionado al mundo de la mujer y les exhortamos a nuestra audiencia a que adquieran el libro. Gracias a ti, ha sido un placer. Igualmente de este lado. Bueno, mis amores, vamos a pausa y en breve volvemos con más. Este encuentro es para ti. Este sábado 7 de marzo te esperamos en el encuentro Mujer, construye tu ser, conquista tu hacer. Un evento para crecer, aprender y conectar con mujeres que están trabajando por sus sueños. Plaza Colina Centro, Santo Domingo Norte, 3 de la tarde. Evento totalmente gratis. No faltes, que algo grande está por pasar en tu vida. Bueno, señores, y continuamos con más de Somos Controversia, Salud y mucho más. Y ahora vamos a compartir con todos ustedes lo relacionado a este evento maravilloso de nuestra querida Seona Yide Mejía. Construye tu ser, conquista tu hacer. Así que ya ustedes saben, los esperamos el próximo domingo para pues que puedan construir su ser y conquistar su hacer. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Bueno, señores, y continuamos con más de Somos Controversia, Salud, Humor, Deportes, Debate, Política y muchísimas cosas más. Y ahora nos vamos a un mundo complejo, la violencia familiar. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy a nuestro querido colaborador, Miguel Ángel Machorro Bonfil. Él es psicólogo, psicoterapeuta humanista, suicidólogo, tanatólogo, biodescodificador. Y desde México, pues vamos a compartir con nuestro querido Miguel Ángel Machorro Bonfil. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, como siempre. Hola, Cris, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y me siento pues muy agradecido con la vida de una vez más estar aquí con ustedes. Y sí, como decías, vamos a platicar un tema interesante, un tema que saca chispas y que de alguna manera está directamente vinculado con actividades que están en el día a día, como es la violencia familiar. Y fíjate que es bien interesante porque me encontré algunos datos que decían que es más fácil que una mujer entre los 15 y los 45 años aproximadamente sufra violencia familiar más que un accidente automovilístico, más que le pudiera dar cáncer.
Entonces, observamos que la predominancia en la violencia es bastante alta, ¿no? Hay una investigación que se hizo en 35 países, la verdad es que no lo recuerdo todos, pero habla de datos bien interesantes. Fíjate que dicen que entre el 10 y el 52% de las mujeres en algún momento de su vida, han sido víctimas de violencia física. Y en la misma investigación se encontró que hay mujeres en el rango, hay casos que van del 10 al 30% de mujeres que en algún momento de su vida, en la investigación de estos 35 países, han sufrido de violencia sexual, ¿no? Y esto es bien interesante porque nos va generando un marco de referencia muy interesante en algunos datos y en algunas investigaciones. Fíjate que, por ejemplo, otro dato que a mí se me hace muy interesante es que dicen que del 50 al 80% de las víctimas que sufrieron violencia física y violencia sexual, entre el 50 y el 80% presentan, debido al estrés postraumático, síntomas de depresión y ansiedad, y que estos síntomas muchas veces siguen permanente o se elevan aún después de que la persona violentada ya salió de la casa. Y estamos hablando principalmente de niños, niñas y la esposa. Y entonces, en la gran mayoría de los casos, queda la figura paterna como el principal agresor. Sin embargo, también hay datos muy interesantes, por ejemplo, en mujeres que generan violencia hacia sus hijos, específicamente los varones, y la característica de estas mujeres que violentan a sus hijos son mujeres que se quedan realizando las actividades domésticas de la casa. Mientras el esposo se va, ella se queda. Y entonces observamos que la convivencia cotidiana entre la madre y el niño o los niños resulta tener ciertas situaciones medias ásperas, y esto origina que la violencia en estos casos en particular se dé más entre la madre hacia los niños. Y esto también es muy interesante porque observamos que la violencia muchas veces la vamos a encasillar en una figura que sería la figura masculina. Sin embargo, en momentos y en relaciones muy determinantes, también vamos a encontrar que la violencia también se desata de otras formas, ¿no? En alguna vez platicamos aquí cómo hay violencia de los hijos hacia los abuelos, de los hijos hacia los padres. Es decir, la violencia familiar también es bastante interesante, ¿no? Y entonces, Tocando este punto tan interesante que acabas de compartir, una de las misiones realmente de este programa es nosotros derribar mitos, muros y crear puentes de conocimiento, porque mayormente se encasilla este tema, dijiste un dato muy interesante, hacia las mujeres, pero realmente cuando hablamos de violencia familiar, todos están susceptibles de ser violentados. Desde esa óptica, entonces vamos a compartir una definición desde tu punto de vista de violencia familiar. Claro, mira, la estuve tratando de, bueno, no la estuve, la bajé en un escrito para podérselas compartir sin que se me olviden algunos datos interesantes. Y vamos a entender que violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional que va a estar dirigido a dominar, someter y controlar, agredir física, verbal, emocional, sexual, económica y patrimonialmente a cualquiera de los miembros de la familia que hayan tenido o que tengan un rango de afinidad
o un rango de afinidad, de un rango de afinidad consanguínea, es decir, los hijos, o rango o rango de cuestión civil, es decir, la esposa o el esposo. Fíjate que a mí me ha tocado trabajar con personas que increíblemente los violentados son los hombres. Son violentados física, verbal, psicológica, económica y patrimonialmente por sus parejas. Y este es un dato que poco se conoce. Y esto se conoce precisamente porque vivimos en una sociedad, todavía vivimos en una sociedad machista, Cris, y donde el macho, o sea, el hombre, tiene miedo, tiene pena, tiene vergüenza de ir a demandar o de ir a acusar a su esposa, a la policía, de decir, pues es que me pega, mi esposa me pega, mi esposa me quita mi dinero, mi esposa no me da, mi esposa me corre de mi casa. Y estos datos también son bien interesantes en esta práctica violenta, ¿no? Que en esta definición de violencia, básicamente hay dos categorías que son fuertemente violentadas, que son la mujer, la esposa o la pareja, como le queramos llamar, la pareja y los hijos menores, ¿vale? Y ahora, fíjate que aquí hay un dato bien interesante, Cris. Los hijos que más se les golpea están entre los 3 y los 10 años. Es el rango que se les golpea más fuerte a los hijos. No, Tú te hay has algo, preguntado por Miguel, qué. sí, hay algo, Miguel, Sí, que quiero compartir. En mi práctica como abogado de más de 20 años, puedo decir desde mi experiencia que hay un tipo de violencia invisible, vamos a decirlo así, y es la violencia económica. Y muchas veces las personas se dan cuenta que han sido susceptibles todo el tiempo que han estado envueltos en esa relación de pareja, es en el proceso de divorcio. Ahí es que comienzan a darse cuenta de qué forma, señores, fueron violentados económicamente. Le estoy hablando desde mi práctica como abogado por más de 20 años. Pero es bueno señalar aquí que muchas veces esa violencia económica no termina cuando nosotros ya concluimos con el divorcio per se. Muchas veces continúa más allá vamos a decir, la acción de la violencia económica en muchos. Y que no solamente es un caso específicamente exclusivo de mujeres que son susceptibles a este tipo de violencia, también he manejado muchos casos de hombres que lo han dejado desbaratado totalmente. ¿Qué opinas? En esta semana estaba yo trabajando con una consultante y esta consultante había tenido una ruptura con su pareja y me dijo, le salió tan espontáneo, tan del corazón y me hizo este comentario. Me dice, ¿por qué los hombres de hoy no se comprometen? ¿Por qué los hombres son así? Y entonces, pues me dieron ganas de contestarle 1000 cosas, pero bueno, no era el caso. Pero aquí sí lo puedo decir. A ver, ¿por qué hoy los hombres no se comprometen? ¿Por qué los hombres hoy no se quieren casar? Porque hay un daño, hay una consecuencia de daño económica y patrimonial más fuerte hacia el hombre. ¿Sí me explicó? Todavía se cree que la mujer es débil y yo de sexo débil a la mujer no le veo nada. Es más, yo creo que el sexo débil somos nosotros los hombres, por muchas circunstancias. Y entonces, el hombre, a ver, aquí en México, por ejemplo, si se da un divorcio, el hombre tiene que salir de la casa. No importa que la haya comprado antes de casarse, no importa que la casa no sea de él, no importa que la casa sea de sus padres. La ley dice que es un domicilio conyugal, parental, y por lo tanto se tendrá que dejar para el sano crecimiento de los hijos. Y a mí se me hace perfecto.
Se me hace muy buena idea esta condición legal. No sé en República Dominicana cómo sea esta ley. Y de entrada, por un lado está bien para los hijos, para la pareja, pero por otro lado no está muy bien para el esposo, que tiene que dar pensión alimenticia a los hijos. Y en algunos casos, si la esposa nunca ha trabajado, también hay que darle pensión por la cantidad de años que duró la relación. Y entonces, ¿con qué se queda el hombre? Se queda totalmente, bueno, no totalmente, ya me oí muy dramático, se queda desprotegido económicamente. ¿Sí me explico? Y es uno de los motivos por los cuales en algunos casos hay personas que llegan a pedir situaciones muy drásticas, ¿no? Te voy a quitar todo el dinero, voy a pedir más dinero del que la ley me concede, te voy a quitar los carros, las casas, te voy a quitar hasta la herencia que tuviste, ¿no? Entonces, es muy complicado esto. Y sí, comparto contigo cuando dices que una de las violencias silenciosas es los problemas económicos y los problemas patrimoniales. Yo quisiera agregarle a esta violencia silenciosa la violencia sexual, pero no la violencia sexual como acto de ejecución donde yo te domino, te toco o te penetro, o hago que tú me hagas ciertas cosas. No, yo no me refiero a este tipo de violencia sexual. Me refiero a la violencia sexual que como castigo no te toco. ¿Sí me explicó? O sea, no voy a tener relaciones sexuales contigo por días, por meses y posiblemente hasta por años. No te voy a tocar, ¿vale? Y nos damos cuenta que este tipo de personas son violentas en lo sexual porque no quieren compartir ni lo económico, no se quieren compartir ni en lo sexual, y tampoco es muy probable que tampoco se quieran compartir en lo emocional. Y entonces yo le digo a mi pareja que la quiero mucho, pero en realidad no la quiero. ¿Por qué? Porque no estoy siendo responsable en esta triada que hemos hablado muchas veces, en lo emocional, en lo erótico y en lo sexual. ¿Sí me explicó? Y son situaciones, Cris, que no se ven. O sea, yo cómo voy y le digo al juez, o le digo a alguien, oye, ¿sabes qué? Quiero quejarme porque estoy siendo objeto de violencia sexual. Es decir, mi pareja no quiere tener relaciones sexuales conmigo. O sea, tú, Cris, te pregunto, en tu experiencia como abogada, ¿alguna vez te has topado con un caso así? No te voy a decir tajantemente que no, porque mayormente nosotros tratamos otro tipo pues de situaciones en donde mucho se prioriza lo relacionado a lo que es incompatibilidad de caracteres, asuntos relacionados quizá a lo económico, etcétera. Pero creo que muy pocos casos alguien se abre, pues en ese nivel dependería también como el nivel de confianza que puede tener con su abogado en ese sentido para poder expresar ese tipo pues de situación tan difícil. Pero detrás de todo eso, Miguel, muchas veces existe un puntito que es bastante interesante: manipulación, control. Yo te doy la cosita cuando tú me das tal cosa. Es como algo condicionado. ¿Qué opinas? Claro, se utiliza como moneda. Voy a utilizar este término, a lo mejor no es el más adecuado, pero bueno, quiero utilizarlo. Se utiliza como moneda de cambio. O sea, si tú cumples, si tú me das, si tú haces lo que yo te pido, lo que sabes que a mí me gusta, entonces vas a tener un premio. ¿Sí me explicó? Y entonces, sí, cae dentro del proceso de manipulación, cae dentro del proceso de control, donde lo que yo quiero es, a través de mis argumentos y de mis elementos, lo que voy a hacer es proporcionarte las cosas si solo sí cumple lo que yo te estoy pidiendo. Y entonces, si lo haces, sí te lo doy,
pero ojo, que se entienda que es como pago, como consecuencia, no es como un acto de amor. Y entonces, en ese momento, cuando es usado de esta forma, como consecuencia, yo creo que podremos estar hablando de una violencia emocional, de una violencia psicológica, que de alguna manera lo que están haciendo es negociar con algo que no tendría por qué entrar en el proceso de negociación de esta manera en particular. A lo mejor sí podemos negociar con nuestra pareja de, oye, mira, ¿sabes qué? Pues sí, ya sé que a ti te gusta tener relaciones sexuales muy seguido, me queda claro. A mí también me gusta y lo disfruto mucho tener relaciones sexuales contigo. La verdad, me encantas, te me haces una persona fabulosa, me gustas, te amo, pero yo mañana trabajo. ¿Sale? Y cada vez que tenemos relaciones sexuales, pues me desvelo. Y al otro día, pues me va muy mal. Yo creo que este proceso de negociación, yo creo que sí es válida, porque ¿qué estamos haciendo? Nos estamos poniendo de acuerdo, ¿vale? En algo que nos pueda favorecer a ambas partes, ¿no? Bueno, a lo mejor de vez en cuando, una vez a la semana, pueda yo llegar desvelado a trabajar o desvelada a trabajar, está bien. ¿Por qué? Porque es algo de la representación material. El sexo es una representación material del sentir y del decir te amo, ¿no? Porque recordemos que la mujer se enamora en algunas partes, no, bueno, no en algunas partes, las mujeres se enamoran hormonalmente al tener relaciones sexuales, se sienten amadas, y los hombres creemos que estamos manifestando una forma de amor cuando tenemos relaciones sexuales. Entonces, bajo esta lógica, no hay manipulación. Bajo la lógica que tú me planteas, sí es todo un proceso de manipulación. Y eso es una forma de violencia, es lo que hoy se conoce como violencia pasiva. Finalmente, pasiva o activa, es violencia, Cris. ¿Cómo la ves? Que en este mundo de la violencia pues invisible, de que muchas veces las personas no son conscientes de este tipo de violencia, hay tantas cosas, señores, que la persona desconoce y por eso es la importancia, señores, de estos tipos de programas, porque de una forma u otra llevamos luz a la audiencia. Desde tu punto de vista, Miguel, cuando alguien está siendo susceptible de violencia, agredida, ¿consideras tú sí o no y en qué casos específicos debe de abandonar el seno del hogar? Eh, Mira, por simple lógica, yo te diría, y así a golpe de respuesta, yo te diría que cuando no se ponen o no se establecen criterios de relación, entonces es muy fácil poder transgredir y agredir. Por ejemplo, una amiga le dijo a su pareja cuando le pidió la mano, le dijo, sí, sí me caso contigo, lo único que te pido es que nunca me grites. Es lo único que te pido, porque no te lo voy a pedir 2 veces, te lo voy a pedir una sola vez. Y el chavo, pues obvio, le dijo, sí, no, no te preocupes, yo sí, yo te amo, yo cómo te voy a gritar si eres la mujer de mi vida, etc. A los 6 meses tienen una discusión y él le empieza a gritar. Y entonces ella le dice, ¿me estás gritando? Y él le dice, sí, te estoy gritando, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? La chava tomó sus llaves, se fue y apareció 2 días después con la demanda de divorcio. Y le dice el chavo, yo no sé, chacha, que exageras. Solamente fueron gritos. Dice, sí, pero acuérdate lo que te dije. No me grites y no te lo voy a pedir 2 veces. Te lo pedí una sola vez. Yo le preguntaba a esta persona, le pregunté, le digo, ¿no se te hace que es muy fuerte tu planteamiento? Y me dijo, Miguel, si lo permito una vez, lo permito 2, lo permito 3 y lo permito siempre. Y le permito que me grite, le permito que me ofenda y luego le voy a permitir que me amenace, luego le voy a permitir que me pegue. ¿En qué momento una pareja se tiene que ir? Yo creo que antes de plantear esto tenemos que establecer reglas de relación, ¿vale? Reglas donde yo le tendría que decir a mi pareja, ¿sabes qué? Yo te voy a pedir un favor. No quiero que me agredas. Yo, Miguel, le voy a pedir a mi pareja, mujer, por favor, no me agredas. No me agredas en lo verbal, en lo físico, en lo sexual. No me agredas de ninguna manera, ¿vale?
Y entonces, porque si tú me agredes, bueno, nos estaríamos faltando al respeto y entonces ya no tendríamos razón de ser tú y yo. Y entonces, ¿en qué momento me tengo que ir cuando se rompe esta regla? Si la regla fue establecida. Ahora, la regla tiene que estar establecida cuando se supone que yo no tengo por qué y bajo ninguna circunstancia tengo por qué violentar a la otra persona de ninguna manera. ¿Cómo? O sea, ¿tengo que establecer una regla? Sí, la tengo que establecer. Sí la tengo que establecer. Aun cuando son reglas implícitas y explícitas socialmente, la tengo que establecer. Porque le estoy diciendo qué es lo que yo no quiero. ¿Sí me explico? Ahora, si esta persona me agrede, la lógica, ¿qué me dice? Salte, vete. Y se ha encontrado que, por ejemplo, fíjate que uno de los grandes problemas que tienen o tenemos los que trabajamos con este tipo de casos, los terapeutas, los psicólogos, los que tú quieras, los coaches, hasta ellos, de alguna manera cometemos el error de dos cosas, de tres cosas. Una, de insinuarle a la persona violentada que se vaya. Se lo insinuamos o se lo decimos abiertamente. Y si no lo hace, lo responsabilizamos de, bueno, te pega porque tú ahí sigues, ahí estás, ¿por qué no te has ido? Dime qué te detiene. Bueno, pues lo que me detiene es que yo nunca he trabajado, no tengo una educación profesional, vivo económicamente de lo que él me da, tengo X número de hijos, y si me voy en este momento, ¿con qué los mantengo? Y entonces, a ver, explícame, ¿por qué no estudiaste? A ver, ¿por qué no te preparaste para el futuro? Si yo hubiera sabido lo que el futuro me iba a presentar, pues a lo mejor no me caso, no, o bueno, al menos no me caso con esta persona. ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿en qué momento me tengo que separar? El problema por ejemplo, de los analistas terapéuticos es que este problema de la separación, de la violencia, la vemos como una cuestión aislada, meramente como el te pegó, pues salte. Ajá, ¿y a dónde me voy? Si estás viendo que me embaracé para salirme de mi casa, porque la situación de mi casa era muy violenta o era muy complicada, y ahorita me pides que me salga de acá, ¿y a dónde me voy? Y entonces, ¿cómo termino esta condición de violencia? Pero además, ¿cómo quieres que me salga si tengo un problema enorme, enorme? Además del problema económico, además del problema de a dónde me voy, tengo otro problema muy grande. Lo amo. ¿Cómo me pides que lo dejes si lo amo? Pues es que estaba de malas, mira, él viene de una familia violenta, él también le pegaron, yo lo entiendo. Y pues yo entiendo que se enojó, a lo mejor dije algo malo o hice algo incorrecto, o los niños estaban gritando, y en lugar de pegarles a él, pues me pegó a mí. ¿Cómo quieres que me vaya? Y entonces, fíjate que no hemos podido, o nos está costando trabajo, Cris, poder trabajar esto no visto como un caso individual de familia, sino como un problema social, cultural, económico, que es muy complicado. O sea, ¿cómo quieres que me vaya si lo amo? Si yo no quiero irme. Pero mira cómo te dejó, sí, pero luego se le pasa. Y la pregunta es, ¿te amo? ¿Creo que te amo? ¿Te necesito? ¿O tengo un problema de interpretación o de contextualización con respecto a esta definición de amor? Yo te pregunto, Cris, ¿en qué momentos debe salir la persona? Yo te voy a hablar desde mi experiencia. La persona debe de salir cuando está peligrando su vida. Sabemos que la violencia lamentablemente es ascendente. Y si ya usted ha experimentado
estas situaciones de violencia física ya a un nivel excesivo, vamos a decirlo así, y no ha tenido la valentía de denunciar, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Que lo dejen en una tumba? ¿Que le lleven las flores a la tumba? Señores, la violencia es ascendente. En ningún lado, ningún autor le va a decir a usted, en ninguna especialidad, que la violencia baja, la violencia es ascendente. Las flores primero te la llevan, la golpean, después sigue subiendo. Y si usted eso no le da un carácter, de la forma que usted considere que se debe de buscar ayuda, le van a llevar las flores a la tumba. Eso lo digo yo por mi experiencia. ¿Qué opinas? Pero lo amo. Cris, que entiéndelo, lo amo. La amo. ¿Cómo quieres que lo deje? En ese sentido, lamentablemente, Miguel, la persona tiene que evaluar qué tipo de amor propio tiene. Porque por encima de mi bienestar y de mi vida a nivel general, no puede haber un amor que me esté a mí maltratando. Entonces tenemos que evaluar el nivel de autoestima de esa persona y de amor propio. Y es alguien que desde mi punto de vista, arriba de todo eso, tiene una gran dependencia emocional hacia ese sujeto, hacia esa persona que le agrede. Por supuesto. Claro, o sea, hay una falta de amor propio o falta de capacidad de poder enfrentar la situación que se va a presentar allá afuera. Sabemos, por ejemplo, del ciclo de la violencia, que el hombre, vamos a tomar este ejemplo que no me gusta, pero lo vamos a tomar. El hombre violenta a la mujer, la empieza a provocar, posteriormente el segundo paso le pega, luego viene la separación, luego viene el reencuentro y el ciclo se cierra. ¿Vale? Y entonces, a ver, muchas veces nosotros pensamos que la mujer o el hombre o los hijos que están siendo violentados dentro del seno familiar, a la primera se tendrían que ir. O sea, si tu vida está en peligro, salte. Pero ¿y si no está en peligro? Si la forma sistemática en cómo yo te pego, Cris, no pone en peligro tu vida, entonces ¿cuándo te vas a ir? ¿Cuándo tienes que terminar esa relación? Si yo te pego sistemáticamente, pero además te pego, te ofendo, casi te violo, te dejo sin dinero y dale de comer a los niños, a los 20 hijos que tenemos, dale de comer como puedas. ¿Cómo me voy? Si tu vida no está en peligro. ¿Sí me explico? Porque hay un proceso de dominación de mi parte que no te va a permitir darte cuenta de esto. Y esto es bien interesante, Cris. Muchas personas que están siendo objeto de violencia sistemática, lo han normalizado tanto porque vienen de una familia violenta, entonces no están observando que están siendo objetos de actos violentos. Y está tan normalizado por mí ver cómo se pegan, que entonces, pues no lo veo como algo malo. Todo el mundo me dice que por qué no me salgo de ahí, pero ¿por qué? Porque te está pegando tu marido. Sí, pues es mi marido, tiene derecho. Mi marido tiene derecho de pegarme cuando él considere que yo estoy haciendo algo mal. Pareciera chiste, pero es cierto esto. No es anécdota. ¿Vale? Entonces, nuevamente, ¿en qué momento nos salimos? Cuando mi vida está en peligro, cuando la gente me lo diga. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, Cris, y este es donde estoy completamente de acuerdo contigo, es ¿qué tanto, me doy cuenta de las cosas donde estoy siendo objeto de violencia? ¿Qué tanto amor propio tengo? En donde este amor propio ya no hay, ya se acabó porque estoy permitiendo toda una serie de actos violentos hacia mi persona y hacia mi descendencia.
y no puedo hacer nada. Mira, me tocó ver un caso en algún lugar donde la mamá de sus 3 hijas se tuvo que salir de su casa, salirse de esa ciudad, porque su papá y sus hermanos estaban violando a sus hijas y ella no podía hacer nada, porque es un problema cultural. No podía hacer nada y no se salió, huyó. La pregunta es, ¿por qué no se llevó a sus hijas? O sea, este es un problema de cuándo lo dejas y si te está pegando, salte, huye, vete, y si no te vas, ay, mira, ¿sabes qué? A ti te gusta que te peguen, eres masoquista, a ti te gusta que te traten mal, ¿sabes qué? Quédate ahí, disfruta que te peguen. Como decimos aquí en Yo México, me voy a por su ir, gusto muere. Miguel, yo me voy Ajá. a ir ahora por la tangente de ese ejemplo que tú acabas de compartir con nosotros. Hay personas que están conscientes, que lo saben, que le están violando a sus hijos y le dicen a sus hijos simplemente, él es que no mantiene. Si nos vamos de aquí, ¿qué vamos a hacer? Te lo digo porque conozco casos muy directos que he tenido la oportunidad de conversar sobre el tema y es triste como alguien le dice a sus hijos, lamentablemente, él es que nos mantiene. Otros otras le dicen lo siguiente, tú estás hablando mentira. Eso no es verdad. Y no lo digo solamente en el caso específico de un padre, de un padrastro, de cualquier miembro de la familia que le cite a ese hijo, esa hija, ese niño, esa niña, que están siendo susceptibles de ser violados. Miguel, le dicen, eso es mentira suya. Pero también hay algo que es muy bonito, que es un ejemplo de autoengaño, que muchas personas que son víctimas caen en esto y es lo siguiente, él va a cambiar. Yo sé que él va a cambiar. Mire, la que va a cambiar es usted. De este mundo terrenal lo van a mandar para el cielo. Ese es el cambio que va a haber ahí. Si usted no le pone atención a ese tipo de situación que se llama violencia. Usted que va a cambiar, sí, pero para otro terreno, para otra dimensión, para allá arriba, para el cielo. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. O sea, a ver, la gran mayoría de las personas queremos que el otro cambie y la verdad es que para que esto se produzca un cambio es muy complicado, muy complicado. Tiene que generarse un suceso muy fuerte para que entres en conciencia y observes tu realidad y entonces sí decidas cambiar, ¿no? Yo me acuerdo que un amigo un día despertó y me dijo, ¿sabes qué? Ese día, cuando me di cuenta que mi esposa me había vaciado la casa, que se había llevado a mis hijos, que mi negocio estaba tronando, me di cuenta que tenía yo que dejar de tomar. Estaba yo casi en ceros en mi negocio, sin familia, sin esposa, sin hijos. O sea, hay un evento muy fuerte que le tiene que pegar a cada persona. Yo creo que la gente puede mejorar, sí, definitivamente podemos mejorar. Y tenemos que observar algo. Muchas veces los tributos con los cuales nosotros vamos a, permíteme, con los cuales nosotros vamos a trabajar, vamos a relacionarnos, son muy fuertes. Tú hablabas de un ejemplo de déjate manosear, déjate que tu papá o tu padrastro te haga lo que quiera, porque él es el que nos está manteniendo. ¿Sí me explicó? Y entonces te pido que lo hagas, ¿ok? Yo conocí un caso conozco varios casos que tienen una característica muy particular, Cris. Ella es mayor que él, o sea, y él es su pareja. Ella es mayor por 10, 15, 20 años. Y entonces él empieza a abusar sexualmente de los hijos de ella. Y ella se hace la que no ve. Y cuando los hijos le reclamaron, ella le dijo, no es cierto, él es incapaz de hacer eso. Cuando estábamos en terapia,
él reconoció que sí estaba abusando sexualmente de sus hijastras, y todo se rompe cuando las niñas se dan cuenta de que ahora va a empezar a abusar de su hermanito. Las dos niñas le dijeron a la mamá, nos está haciendo esto. Y la mamá les pegaba y les decía, no es cierto, estás mintiendo, él es incapaz de eso. Una de las hermanas, de las niñas, a mí me dijo, mi mamá en más de una ocasión se acercó a la puerta, yo vi la sombra de la puerta de mi mamá cuando le estábamos gritando que nos ayudara y solamente se quedó fuera de la puerta. Y nunca nos ayudó. Y entonces, Cris, los hijos son el tributo que la señora tiene que pagar para que él no la deje a ella. Porque ella tenía recursos económicos para hacer frente a la demanda de la manutención de sus hijos. Sin embargo, Cris, el tributo era, tómalos, pero no me dejes. ¿Cómo la ves? Y la pregunta es, ¿quién se tiene que ir? En estos casos es la esposa la que se tendría que, la esposa la que se tendría que ir, los hijos. Si muchas veces la esposa no se puede ir, los hijos se pueden ir. ¿A dónde se irían? ¿Cómo la ves, Cris? Que acabas de dar y ese consejo que, Señor, es tan real y que muchas personas realmente en este preciso momento pueden estar viviendo ese tipo de situación. Desde tu experiencia, Miguel, ¿cuáles son los retos que enfrentan tanto los hombres y las mujeres separados con hijos? Fíjate que yo veo aquí algunas cosas que se me hacen interesantes. Número uno, a ver, pensamos, hay una frase que se me hace muy interesante. Yo soy mamá y papá, y yo puedo con todo. Yo soy mamá y papá. O esta frase donde yo como papá no necesito para nada de ella para educar a mis hijos. Y esto es falso. Y esto es falso totalmente. A ver, la madre juega un papel fundamental en la educación y crianza del niño o de la niña desde que nace hasta la adolescencia, hasta la entrada de la adolescencia. La mamá nos enseña a amarnos, a cuidarnos, la mamá nos cuida, nos apapacha, nos enseña cómo se da el amor. Y muchas veces le rogamos al cielo tener una buena madre, ¿no? Una madre amorosa que nos enseñe a amar sanamente, no a través de mentiras y todo este tipo de cosas. Entonces, la madre tiene que enseñarnos y nos enseña este tipo de cosas. Nos cuida, nos apapacha y no salgas, yo no te preocupes, no lo hagas, yo lo hago. Y entonces, pues es apapachos, la mamá es apapachos. Y es fundamental que la madre haga esto. Podría haber algunas personas que dirían que esto es malo. No, esto es fundamental en la educación de niños y de niñas. Llega la adolescencia y ¿quién es el importante ahora en el proceso de la educación y crianza de los niños? Papá. Porque papá es el que va, como dicen algunos autores, a salvar al hijo, a la hija, de las garras de la madre, porque si no lo suelta, la madre lo vuelve un inútil o una inútil, ¿vale? Y entonces el padre, con su sutil forma de ser, que a veces de sutil no tiene nada, ¿qué es lo que hace? Él es el encargado de aventar al hijo y a la hija al mundo. Y le dice, hazlo, tú puedes, no llores, párate, inténtalo, vamos a hacerlo, órale, te acompaño. Miguel. Y entonces el padre, ¿sí, dime? Miguel, hemos llegado al final, lamentablemente. Tenemos una segunda parte el próximo jueves, si Papito Dios lo permite, para que tratemos todas las preguntas que nos quedan pendientes sobre este tema tan importante, que estoy pues completamente consciente que estás llevando mucha luz a nuestra audiencia.
Será el próximo jueves que trataremos la segunda parte de la violencia familiar. Como siempre, agradecida porque compartas pues con nosotros tus conocimientos. Te lo agradezco mucho, Cris. Nos vemos la otra semana. Ok. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este jueves. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite, que continuaremos transitando, navegando, caminando por ese mundo tan importante de los temas complejos. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.